Saludos, amados hermanos. Hoy es el miércoles 27 de agosto del año 2025. Esta es la transmisión del estudio bíblico semanal de la Primera Iglesia Bautista de New Brunswick, New Jersey. Este es un programa grabado y transmitido por los medios técnicos de nuestra iglesia con la producción del hermano Lester Márquez, ministro de adoración. Estamos en la última semana de agosto. Aún nos queda un domingo más de agosto. Este próximo domingo tendremos servicio, mañana y mediodía de escuela dominical a las 10:30. Mañana, como siempre, jueves, hay oración en el teléfono. El viernes hay células. Y este sábado corresponde a la reunión mensual de damas a las 5:30 de la tarde. Tengan presente que comenzando septiembre tendremos algunas actividades muy importantes. Entre ellas, pues el día 20 de septiembre que vamos a recibir los talleres de la concentración y el 21 de septiembre que será el aniversario de la iglesia y que habrá bautismos y la cena del Señor. Y todo esto está preparándose con mucho cuidado. Recuérdense que para este mes tomamos la ofrenda de aniversario, así que use un sobre o entréguelo directamente a la tesorera o cualquiera de la comisión de mayordomía. Qué bueno que podemos estar en esta conexión. Voy a leer la Biblia para ustedes en este pasaje de los Evangelios, donde Jesús dice: no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, pues todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento de estudio. Permite que cada hermano y cada hermana y todos los que nos vean hoy o en cualquier otro día en el futuro sean alimentados por tu Espíritu con esta palabra. Nos ponemos en tus manos y oramos por enfermos y por los necesitados, por las situaciones que tienen nuestros hermanos, sobre todo los que están en cuestiones de inmigración pendientes. Nos suplicamos que nos des salud y fuerza conforme a tu misericordia. Ahí vamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, hermano. Miramos entonces que este séptimo estudio es la conclusión de la serie sobre visiones del profeta Ezequiel. Y vamos a repasar hoy un poco el significado principal de las visiones que hemos examinado, porque no estudiamos el libro por completo, sino solamente las visiones. Según los estudiosos e intérpretes desde la antigüedad, se consideró que los actuales capítulos 1 al 28, como los tenemos en nuestras Biblias, están coleccionados, están compuestos de forma cronológica según el profeta lo recibió y lo escribió. Sin embargo, se entiende que el resto de los capítulos 29 al 48 no necesariamente aparecen en un orden histórico. De modo que en los más de 20 años de ministerio profético de Ezequiel, él recibió estas visiones y él tuvo estas enseñanzas, estas cargas proféticas que recibió en revelación y en visión y en comunión con el Señor, y él pudo haberlas declarado en cualquier momento, incluso repetido para aquella gente, porque muchos vendrían a preguntar y a insistir y a inquirir en detalles de lo que Ezequiel estaba mirando en las visiones o de lo que eran las cargas de Ezequiel cuando decía: vino palabra de Jehová. Así que creemos que la inspiración del Espíritu de Dios guió a los siervos que escribieron estos libros que aparecen en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y también que el Espíritu Santo guió a hombres y mujeres que conservaron los textos, cuidaron su originalidad, su integridad, los limpiaron de errores cuando habían copias y cualquier tipo de interpolación que no fuera de la aprobación del Señor, y por lo tanto ellos pusieron este orden significativo del mensaje que traen de parte de Dios. Así que esta última visión que vamos a hablar hoy no necesariamente es la conclusión del libro, es que ni tan siquiera es la conclusión de la visión de la gloria de Jehová que llena el templo, con la cual está conectada en los capítulos anteriores. Pero esta visión tiene un poder revelador que va más allá de su tiempo y que llega hasta nosotros hoy día.
es muy actual. Por eso nos parece maravilloso que el libro de Ezequiel en nuestras manos venga a terminar sus páginas con esta hermosa y brillante visión de lo que se ha llamado las aguas salutíferas. Así que este estudio se llama la visión de las aguas salutíferas. Dios le mostró a Ezequiel una corriente de agua saliendo del santuario, lo que representaba la gloria de Dios llenando el mundo. Ese es el resumen de lo que esa visión significa. Pero Ezequiel profetiza que esa agua es salutífera, tiene un efecto curativo, benéfico, inmunizante. Es una medicina reconstituyente que robustece y da fuerzas. Así la califica, así la describe. Y al ser derramada sobre la tierra, esa es el agua de vida que Dios nos ofrece, la bendición de la vida eterna. Ese es su significado ulterior y final. Es la corriente de las aguas de Dios, un impresionante símbolo de sanidad y de crecimiento espiritual de los hijos de Dios. Así que veamos primeramente un arroyo que sale del templo. Así que Ezequiel ha sido llevado al templo de Jerusalén en esa visión que está declarando. Cuando estudiamos la visión del templo, la vimos en dos partes. Al principio del libro, que él hablaba de la destrucción del templo, y en estos capítulos anteriores a esta porción que estamos hoy estudiando, la visión de ese templo reconstruido de una manera idílica, añorada, tal como en las visiones anteriores se le fue mostrado. En aquel arrebatamiento, él vio al ángel y siente que ese ángel le llevaba por los pelos, por las guedejas, volando hacia Jerusalén. Lo cual ocurrió, ese éxtasis ocurrió en presencia de los líderes judíos que habían venido a visitarle y a preguntarle lo que él estaba diciendo. Así lo vimos al principio de los estudios. Pero la secuencia de la primera parte de la visión, que está en los capítulos 9, 10 y 11, expuso la gloria de Dios abandonando el templo y la ciudad, porque habría una gran destrucción, una matanza inevitable, resultado del severo juicio por causa de la idolatría de la nación, la cual Dios juzgaría sobre el pueblo y sus líderes. Por eso ahora Ezequiel está contemplando en la segunda parte de esta visión que el templo ha sido reconstruido, tal como él lo recibe en los capítulos 40 al 43, cuando fue llevado a esta magnífica reconstrucción de un templo fabuloso, más allá de la figura humana. En Ezequiel capítulo 47, el primer versículo, la primera parte del versículo dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. En esta visita fabulosa se describía un templo imaginario, y en aquel caso, en los capítulos anteriores, él estaba mirando el templo, dice, desde un monte muy alto, porque indudablemente aquella construcción fabulosa era de una magnitud extraordinaria y solamente podría contemplarse en todo su tamaño desde lejos o desde lo alto. Por lo tanto, en aquella visión que leímos, capítulos 40 al 43, él describe con detalles impresionantes aquella construcción, aquel edificio, su magnitud, sus medidas, los accesorios, adornos, las vías de acceso y su precisa orientación conforme a lo que está describiendo la fachada daba hacia el oriente. En el capítulo 43, versículo 1, Ezequiel había apuntado: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Ese es el momento en que él está avisorando el regreso, el retorno de la gloria a ese templo reconstruido. A esa misma puerta del oriente es donde ahora es transportado en esta visión de las aguas salutíferas. Y es donde esta experiencia tiene un interesante dato de coordinación, porque
Ezequiel está descubriendo una importante concordancia entre lo que vio primero y lo que está mirando ahora. En primer lugar, porque en la visión de la gloria del templo, ya se había dicho que el templo tenía 2 puertas, y que por esta puerta oriental fue por donde él vio que la gloria de Jehová regresaba al santuario. Así que otra vez a esa misma puerta que por donde entró la gloria de Jehová al templo, lo ha trasladado aquel personaje, el varón de Dios, que lo trae justamente a ese punto. Interesante por demás, porque dice que la gloria del Señor en esta aproximación que se acercaba sonaba como el ruido de muchas aguas. De modo que la puerta y las aguas estaban ya relacionadas con este simbolismo de que algo novedoso, algo extraordinario, algo diferente iba a pasar allí, ya que en la colina del templo no había ningún pozo ni ninguna fuente de agua natural. Era una colina, no había ninguna de estos manantiales, sino que ellos lo hubieran encontrado antes, no existía. El agua había que cargarla o conducirla desde los valles y quebradas circundantes a la ciudad para el uso en el templo y en todas las funciones domésticas en aquella colina. Entonces, en la continuación de la visión, el profeta divisa que ese manantial está brotando por debajo de la casa y sale hacia el este. Él veía este surtidor de agua como un arroyo que corría libremente, que surgía debajo del umbral de esa puerta oriental que se ubicaba a la derecha del edificio, mirando desde el sur, justamente hacia donde Ezequiel había visto aproximarse, como dijimos antes, la gloria de Dios al santuario. Y muy interesante, el agua salía de debajo de la casa, del fundamento, de la base, de la parte sólida de aquella roca, lo cual tenía muchísimo significado para entender el propósito del mensaje de Dios. En Ezequiel capítulo 47, versículo 1b y el 2 dice: y las aguas descendían de ahí debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. O sea que es una tremenda visión panorámica. El varón celestial lo ha movido al profeta alrededor completo de las murallas del templo para que él tenga la perspectiva, el vislumbre exacto de lo que está pasando, y Ezequiel es capaz de transmitir estos detalles, lo cual era muy significativo para aquellos que recordaban, conocían o por lo menos habían escuchado cómo era la figura del templo que había existido antes allí. Pero ahora vamos a ver que ese arroyo que ha brotado se convierte en un caudaloso río. El mismo personaje, que puede ser la figura del Espíritu Santo, puede ser un ángel o puede ser el mismo Hijo de Dios, en la visión profética, le explicó a este profeta Ezequiel la visión del templo que ya conocía, se la recordó, pero ahora lo conduce a una nueva experiencia. Es una especie de expedición acuática que hoy equivaldría a un trabajo de ingeniería hidráulica, o pudiéramos considerarlo como las mediciones exactas y precisas que solamente se pueden tomar desde los satélites que circundan la Tierra, porque va a dar detalles muy exactos y muy bien calculados. Puesto que las aguas corrían loma abajo, aquel varón medía la distancia que alcanzaba la corriente y destacaba cómo se iba incrementando su profundidad y anchura según avanzaban en aquel derrame. Recordemos que Ezequiel había comenzado este libro describiendo su propia visión de llamamiento, la visión de su llamamiento. A partir de aceptar y reconocer que él tenía una incompleta ordenación como sacerdote y había tenido que acatar esta imprevista obligación en el ministerio profético. Él tuvo que confesar
en los primeros capítulos de su libro, la forma en que él reaccionó a las primeras visiones, razón por la cual se le ordenó estar estar en pie para recibir la palabra de Dios, para escuchar y atender con precisión, con detalle. Y allí él refirió que a consecuencia de este mandato, él tuvo que asumir la profesión a la que se le llamaba y cumplirla. Y cumplirla. Al principio se quedó sin palabras, estuvo como mudo, pero luego declaró que iba a hablar exactamente lo que Dios le ordenara decir, aunque al pueblo no le gustara o no le quisiera oír. Eso es lo que habíamos leído en Ezequiel 2, versículos 7 y 8. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Allí mismo encontramos al principio de este libro que Dios llama entonces a Ezequiel con este tipo de imagen dramática. Le dice, tú eres el atalaya de Israel. Y esa función se iba a incrementar y a intensificar a la vez que él iba recibiendo visiones, todas cada vez de más dramático alcance, porque recuerden que Ezequiel, como parte de su ministerio, hacía una especie de teatro espiritual que Dios le mandaba hacer para llamar la atención de sus compatriotas. El mensaje profético debía ser claro, debía ser bien expresado, debía ser bien gráfico para que lo entendieran, aunque al momento no comprendieran las consecuencias de no hacer caso a aquel mensaje. Eso es lo que encontramos en Ezequiel capítulo 3, versículo 17, donde él dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hay detalles muy interesantes en esta visión. Empezando porque el varón de Dios que hace esta compañía que lo conduce, lo lleva a él a andar por el agua, lo mete en el agua y lo hace que él anote medidas que él le va diciendo que toma con un cordel, con una cinta, con un medidor, y toma 3 medidas de 1000 codos mientras iban andando en medio hasta salir y al final nadando, porque ya no podían ya caminar cuando el agua los cubrió. Dato curioso, dice que salieron al otro lado de la corriente del río. En Ezequiel 47, 5 y 6 dice, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. La pregunta del varón al profeta es una especie de comprobación asertiva, como asegurando esto. ¿Te has fijado bien en la profundidad que ha alcanzado aquel arroyito de agua, verdad? Y es el mismo método que hallamos, por ejemplo, en la visión de los culpables que estudiamos antes, cuando ante la declaración divina de que el alma que pecare morirá, Jehová mismo inquiere al profeta y al pueblo con estas disquisiciones. En Ezequiel 18, 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿O cómo? Le preguntó en la visión de los huesos secos, con otra de estas preguntas directas, cuando él le dijo, Ezequiel 37, 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? A lo cual nosotros interpretamos cuando estudiamos esta parte como aquello que el profeta respondió, si tú lo dices, Señor, tú sabrás. Y ahora vamos a fijarnos en este tema, el río de aguas de sanidad y vida. Como mencionamos anteriormente, en la visión de los huesos secos, ya Ezequiel había recibido una comprobación dramática, podríamos decir filmográfica, de la esperanza de Dios para su pueblo. La promesa de Dios iba
más allá de la restauración física y geográfica de Israel. Aquellos cuerpos secos al sol, muertos y remuertos, por la sola palabra de Dios y el soplo del Espíritu, se constituyeron en un ejército vivo de impresionante funcionalidad y vitalidad. En esa visión quedó claro que el Espíritu es quien da vida, que la obra de renovación del pueblo era primero que todo espiritual, pero también sería material, humana, moral, física a su tiempo, y que iba a ser cuando Dios quisiera y como Dios dijera. Que es importante para nosotros entender que todos los esfuerzos humanos que se pueden hacer con las mejores intenciones para ayudar al mejoramiento de la humanidad nunca van a tener resultados conclusivos, porque el pecado está presente. Solo Dios puede renovar y hacer nuevas las cosas, y Él lo va a hacer porque lo ha prometido. En Ezequiel 37:14 dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. De ahí que resultara tan impactante la imagen de las aguas de aquel río fluyendo por la profunda quebrada del Arabá y llegando hasta el Mar Muerto, para que en sus aguas los pescadores pudieran pescar. Es bueno recordar que así dice Ezequiel 47:8. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Por eso se llama aguas salutíferas a esta visión. Y es que este lago legendario, el llamado Mar Muerto o Mar Salado, no tenía ni tiene todavía vida subacuática. Tal desastre natural está asociado con la hecatombe nuclear de fuego con que Dios en la antigüedad castigó a las ciudades Sodoma y Gomorra en la ribera de este lago por sus abominables pecados y rebeldías. Algo que siempre tenemos que mencionar cuando vemos tanta desmoralidad en el mundo que estamos viviendo y la gente dice Sodoma y Gomorra. Bueno, pues sí. En realidad hay una alusión. También hay que mencionar que este mar salado o mar muerto es la profundidad más notable de la superficie terrestre. El mar salado está muy por debajo del nivel del mar, razón por la cual los científicos estiman de que esa agua no tiene posibilidad de vida natural porque no recibe la luz del sol y otras cosas como esas, pero en la historia bíblica tiene que tener alguna conexión con eso. Así que es muy significativo que en la visión de las aguas salutíferas fuera precisamente esa agua corriendo por la quebrada del Arabá, que es por donde corre el río Jordán desde el mar de Galilea hasta el Mar Muerto, y entonces pudiera convertirse en un mar en donde hay peces y vida marina. Dice así Ezequiel 47:9 y 10. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad. Vivirá todo lo que entre en este río, y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Egalín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como en el mar grande. Dios solamente puede producir esta clase de milagros, haciendo que hasta los muertos resuciten como en el valle de los huesos secos y que tengan vida, haciendo que un lugar como el Mar Muerto pudiera convertirse en una acumulación de agua, en un lago de agua, un remanso de agua salubre, con vida abundante, con agua fresca. En realidad, aún hoy día, el Mar Muerto sigue insalubre y sigue muerto. Por lo tanto, es importante destacar que esta visión es una visión, antes que todo, espiritual, significativa del propósito de Dios de restaurar a su pueblo. Es la propia identificación de sí mismo que hace Jesús, la cual proclamaría
después, en el mismo templo de Jerusalén, muchos siglos después, tal como encontramos en Juan 7, 37 y 38, dice que en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie en el santuario y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De manera que esta imagen es también una alusión al derramamiento del Espíritu Santo como signo de la nueva dispensación del poder y la gracia de Dios. Primero, porque es una experiencia personal de redención que cada creyente sella en su corazón, porque el Espíritu viene y la garantiza, la sella, la graba. Y luego también está significada en la misión de la iglesia, que consiste en llenar el mundo de la corriente del Evangelio de Jesucristo como un agua salutífera para el restablecimiento del reino eterno de Dios. Así se lo dijo Jesús a la samaritana, Juan 4:10, cuando le dijo: si conociereis el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O como lo encontramos en la revelación en Apocalipsis 7:17, que el apóstol Juan copia lo que escuchó: el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que este río de agua es un río de sanidad y de vida. Pero todavía queremos apuntar un poco en detalles de lo que esta visión nos cuenta de manera muy original, y es que la profundidad de estas aguas incrementa su efecto salutífero. Fíjense qué enseñanzas aún vamos a descubrir en esta visión que tocan a nuestras experiencias espirituales en la actualidad. Si comparamos la altura que va alcanzando el río y consideramos que Ezequiel y el varón de la visión están dentro del agua, hay algunas lecciones que podemos tomar con mucha claridad y una vez más representarlo en una especie de teatro espiritual, porque estamos mirando a estos dos personajes caminando en medio de la corriente y metiéndose cada vez más en la profundidad del agua. Primero que todo, el agua hasta los tobillos, que está en los primeros 1000 codos, figura a aquellos que recién conocen al Señor, que dan sus primeros pasos en el camino de la salvación, en el Evangelio de Cristo, y eso nos hace pensar que hay que comenzar siempre poco a poco. No es necesario tirarse en lo profundo en el primer encuentro, pero sí hay que estar dispuesto a mojarse, porque hay que poner los pies dentro del agua, como pasó a los sacerdotes cuando pisaron el agua del Jordán con el arca y se abrió para que el pueblo entrara a la tierra prometida. En Lucas 13:24 Jesús apunta: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Así que poco a poco, paso a paso, vamos entrando en esa corriente que es la corriente de salvación. Pero luego después, en los siguientes 1000 codos, ya el varón mide, le dice a Ezequiel que mida, y el agua está hasta las rodillas. Nosotros creemos que eso representa al creyente, al cristiano que camina y sigue adelante, buscando obedecer la palabra de Dios con temor y reverencia al Señor. Las rodillas siempre nos recuerdan la actitud humilde, la singular posición de la oración como medio de gracia. Esa profundidad es la de la consagración a través de la oración y el estudio sistemático de la palabra de Dios, como pudiéramos verlo y compararlo con lo que Pablo dice en Hechos 20, 35 y 36. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y dice el texto que cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Así que ahora el profeta y el varón han caminado 2000 codos y tienen el agua
a la rodilla. Pero siguen andando y el cuadro nos dibuja entonces ahora el agua hasta los lomos en los hombros, hasta el cuello. Prácticamente ya están cubiertos todo de agua. Y para nosotros esto es un cuadro que nos recuerda el bautismo como demostración de fe y como aceptación de pertenencia a la iglesia de Jesucristo. Nosotros creemos en el bautismo por inmersión. Hay que meterse en el agua, hay que zambullirse. Y estos dos personajes están a punto de ser bautizados en aquella corriente porque tienen el agua hasta el cuello. Y para nosotros, el que acepta al Señor como su Redentor no vacilará nunca en dar este paso en la adoración, el testimonio de la fe y el servicio junto al pueblo de Dios, bautizarse y unirse a la iglesia de Jesucristo. Así lo predicaron los apóstoles desde el primer momento. En Hechos 2:38 encontramos que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que meterse en el agua, en este caso simbólicamente en el bautismo, es una equivalencia de esta corriente que va entrando en la vida de aquel que sigue a Jesucristo. Y cuando el agua nos cubre y ya no se da pie, es lo que cuenta el profeta, que llegó un momento que ya no podían caminar, sino tuvieron que salir nadando. Y había que nadar dentro de la corriente. Esa ilustración alude a la aceptación de un compromiso total, de la mayordomía integral, de una respuesta responsable al llamamiento. Me metí en el agua, aprendí a nadar y puedo ir en esta corriente. Y nos hace vislumbrar la disposición de mostrar a los que están de uno y del otro lado de la vida la abundante bendición que resulta este cauce salutífero y salvífico para todo aquel que se baña en él, que penetra en estas aguas, como sucedió con aquel famoso general leproso que entró y se metió en el agua, Naamán, y así fue curado cuando Eliseo lo mandó. En Ezequiel 47:12 encontramos que dice: junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Así que fruto para comer, medicina para curar. Y eso pues nos hace recordar el salmo preferido mío, Salmo 1, será como varón plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Claro, la visión incluye los riesgos de seguir el curso del movimiento espiritual, porque aunque dice, miren lo que dice 47, versículos 6b y 7, dice: después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles de uno y de otro lado. La tierra aquella estaba regada por un agua fresca y limpia, la hacía crecer, la hacía producir, pero además advierte, y miren ustedes, Ezequiel 47:11, pónganle significado: sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Bueno, eso es realmente lo que todavía queda alrededor del mar muerto y no servirá para pescar, pero sí tiene una gran producción de sal y de otros minerales que son de mucha utilidad. Así que aún para esos lugares y condiciones tan especiales por los que muchas veces tenemos que andar y por los que tenemos que cruzar, Dios tiene una razón y un objetivo que operan para el crecimiento y la prosperidad de su pueblo, de la iglesia de Jesucristo, de cada creyente. Queridos hermanos, llegamos a la conclusión de las visiones del profeta Ezequiel. El mensaje que Ezequiel nos ofrece para hoy es de gran relevancia y pertinencia en el mundo carente de visión celestial, enfermo de contagio y malignidad espiritual, como no lo ha habido nunca en toda la historia de la humanidad. Hoy día, cuando la gente está levantándose con intención de destruir y desvirtuar la obra de Dios, tenemos que asumir este papel profético de decir lo que Dios nos ha mandado a decir, quieran oír o no quieran oír. La oportunidad de redención, si hay arrepentimiento y confesión, Dios perdona.
pero para el que se resiste, lamentablemente hay juicio por delante de condenación. El propósito de Dios fue comunicarle a Ezequiel estas visiones del presente y del futuro y que llegara a nosotros de forma dramática y apelativa, como un llamamiento al arrepentimiento, como una manifestación del poder de Dios, como una declaración de confianza y esperanza en los propósitos que Dios tiene con su pueblo. Las visiones de Ezequiel son revelaciones para que los creyentes no se asusten ni se intimiden de la oposición y la persecución que existe y la que vendrá, ni de los poderes de esta tierra que están tratando de ser copados por el anticristo. También hay cargas y mensajes en esta profecía que tienen una actualidad como advertencia para los mismos cristianos, que no deben contemporizar sus doctrinas y sus principios de la fe, sino conservarlas, mantenerlas, transmitirlas fundamentalmente y con fidelidad de acuerdo a cómo se ha recibido en la palabra de Dios y exponerlas con valor y con certeza, tal como hizo el profeta Ezequiel, recabando la gracia y el poder de Dios para el mensaje a su pueblo. Por último, Ezequiel nos hace ver el fin de la cautividad, de esta cautividad terrenal en que vivimos bajo los azares y penas, bajo la amenaza de los enemigos de Dios, bajo nuestros propios pecados. Esa cautividad en la que estamos todavía limitados se acabará cuando venga Cristo y se restablezca el reino de Dios y ya no haya más división, como la visión de las dos varas, una sola vara. Ya no habrá ni división ni destierro, sino celebración eterna. Bendito sea el Señor. Y termino este estudio y esta serie leyendo por ustedes un pasaje que conocen muy bien y que seguro que lo tienen en la mente desde que comenzamos. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bendita sea la palabra de Dios, que tiene esta concordancia y esta perfecta unidad desde Ezequiel hasta Juan, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Padre, gracias por el estudio de tu palabra, gracias por estas visiones de Ezequiel que tú les diste para él y para nosotros y para el pueblo, para que podamos vivir bajo la perspectiva, bajo el llamamiento, bajo el desafío de vivir para ti con fidelidad y con confianza, sabiendo que tú no abandonas a tu pueblo, sino que tienes para nosotros grandes avenidas de poder y gracia. Te damos la gloria y la honra a ti y nos despedimos en esta noche de esta transmisión, pero no de ti, porque tú estás con nosotros todos los días. Oramos por Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos por esta noche y nos vemos en la próxima.